Bueno, buen día para los que no he saludado. Bueno, una vez más vamos a presentar para lo que trabajamos casi todo el año, pero también vamos a mostrar, como dijo Sergio, cómo ha sido la distribución de agua este año y una nueva forma de clasificar los años hidrológicos en función de una metodología internacional. Bueno, esta es una frase o un término que venimos usando hace mucho, pero el tema de cuenta de agua, como para aclarar de qué estamos hablando, la idea es empezar a trabajar a entregar el agua en función de la demanda, de los que los cultivos necesitan, la cantidad y el momento en que lo necesitan. Entonces, la idea es entregar el agua en función de esos requerimientos, o sea, no todos reciben la misma cantidad de agua en el mismo tiempo y en el mismo momento. Lo que hace falta entonces es ir contabilizando esos volúmenes de agua que se entregan, justamente para mantener un principio que todavía tenemos que mantener en nuestros sistemas, que es que al finalizar la temporada, todas las unidades productivas hayan recibido el mismo volumen de agua dentro de una cuenca, por supuesto. Esa cuenta de volúmenes, para llegar al final todos lo más parecido posible, o igual, siempre hay diferencias, se llama la cuenta de agua. Bueno, esto es como la cantidad de agua que se ha distribuido en la distribución primaria en el río Mendoza a lo largo de octubre del 2020 a septiembre del 2021. Vamos a ver los mismos valores para todos los ríos. Acá tenemos abajo todas las inspecciones de cauce o los lugares que nosotros consideramos de entrega primaria, el valor promedio que se ha trabajado. Esto está sin tener en cuenta, por supuesto, ya lo vamos a comentar al final, la parte de dotación de agua potable. El Tunuyán superior tiene menos puntos de entrega primaria, pero el Tunuyán inferior, el río Diamante y el río Atuel. Bien, este es el cuadro que nos presenta la situación, cómo ha sido el año que está terminando. Acá podemos ver los valores de todos los ríos, la media histórica. Consideremos que donde dice superior e inferior, o sea, el río Tunuyán, esos 1.208 hectómetros están incluido el aporte de los arroyos, que recordemos prácticamente es una tercera parte del total, de ese total son los arroyos, que es una parte fundamental del sistema, y ese agua se distribuye tanto en superior como en el inferior, un porcentaje 18-82. Y acá podemos ver los valores con que se han distribuido de los valores medios y los valores reales. Podemos ver que todos los ríos tuvieron una temporada entre pobre y seca como se había pronosticado el año pasado. Y otro tema importante es ver cuánto es el valor promedio que se entregó para cada uno de los ríos en metros cúbicos por hectárea por año. O sea, en el río Mendoza se entregaron sin tener, porque no está tenido en cuenta el agua potable, 7.900 metros cúbicos hectárea año. Eso es lo que se entregó desde el río y por el sistema de cada uno de los ríos o de los diques de cada cuenca. Bien. Como les decía recién, hemos estado trabajando este sistema de indicadores se planteó en su momento ya en la idea del
Cuando se habló del plan de sequía, se hablaba de una nueva clasificación en función de indicadores que respondan a metodologías internacionales de clasificación. Bueno, los lineamientos que se enviaron no llegaron a ser tratados en la legislatura, pero se siguió trabajando y por suerte hemos podido definir esta nueva metodología de clasificación. En el año 2016 la Organización Meteorológica Mundial publicó el Manual de Indicadores y de Índices de Sequía como un manual de referencia a nivel internacional, con la idea de que estos índices, o sea, que todos tuviéramos la misma metodología, la misma forma de calcular, que supiéramos cada uno cuando estamos hablando en cualquier lugar de qué estamos hablando, hablemos en el mismo idioma. Y estos índices, la idea es que permitan ayudar a la toma de decisiones y a poder clasificar cualitativamente las sequías en cuanto a ubicación y duración. Esta es la portada del Manual de Indicadores y de Índices de Sequía de la Organización Meteorológica Mundial. Y ya este idioma o esta metodología de trabajo ya es utilizada a nivel internacional. Por ejemplo, podemos entrar en la web y encontrar el sistema de información sobre sequías para América del Sur, para el sur de América del Sur, y en la misma pantalla o en la misma web podemos encontrar, por ejemplo, acá abajo, para cada una de las estaciones meteorológicas del país, una serie de indicadores. Ahí está el SPI, el índice de precipitación estándar, y una cantidad de indicadores que nos dan referencia de cómo es la situación de sequía en ese momento para todas las estaciones meteorológicas del país. Lo que nosotros hemos hecho es adoptar esa metodología de trabajo con un proceso estadístico bastante complejo y aplicarlo a nuestra realidad. Fundamentalmente la diferencia grande está en que todos estos índices hablan de precipitación, pero generalmente se trabaja con precipitación de lluvia. Nosotros los hemos adaptado a nieve, y el índice de caudales estándar que tienen ellos, o caudales fluviales, como le dice el manual, nosotros lo hemos adaptado para el derrame, o sea, el volumen total que eroga un río a lo largo de un año, porque es lo que nosotros realmente pronosticamos. O sea, este pronóstico es de ese volumen. Después damos la distribución mensual también, pero lo que nosotros hacemos es pronosticar ese volumen. Entonces, hemos adaptado ese índice a el índice de derrame estándar que les voy a mostrar. Como para que nos sirva de introducción y de guía, recordemos que generalmente se hablan de 4 tipos de sequía. La sequía meteorológica, que es cuando hay una disminución importante en los valores medios a lo largo del tiempo de las variables meteorológicas, en nuestro caso la nieve, podría ser obviamente la precipitación en otros lados. Después tenemos la sequía hidrológica, que es cuando esa sequía ya empieza a producir disminuciones en los caudales o en los niveles de agua subterránea, en los caudales de los ríos. Eso ya esa disminución de los valores medios empieza a llamarse o a manifestarse como sequía hidrológica. Cuando esa falta de caudales o de niveles de agua empieza a afectar a los cultivos, empezamos a tener distintos niveles de sequía agronómica. Y ya cuando la sequía empieza a involucrar otros niveles de la sociedad, del ambiente, de la economía, empezamos a hablar de sequía socioeconómica. Esos son los 4 niveles o los 4 ámbitos en los que podemos trabajar en el tema sequía. Como para tener una idea, por ahí se confunden y se hablan y se comentan lo mismo indicadores e índices. El manual de la Organización Meteorológica Mundial dice que los indicadores en realidad
son las variables que uno utiliza, variables meteorológicas, hidrológicas que uno utiliza para trabajar. Por ejemplo, lluvias, temperatura, manto de nieve, niveles de agua subterránea. Y los índices son valores numéricos que dan una magnitud a la sequía, y obviamente se trabaja en base a los índices que estamos trabajando o que les comenté recién. Por ejemplo, derrame, volumen de agua, cantidad de nieve o temperatura. O sea, lo que nosotros vamos a trabajar y presentar es una clasificación en función de índices. Como para empezar, la primera presentación, ya cuando hablamos de sequía meteorológica, el índice de nieve estándar, podemos ver el equivalente agua-nieve de todas las estaciones de la red telemétrica de irrigación. Esa es la nieve que ha caído en los últimos 21 años, que es de 21 o 22 años desde que está la red telemétrica en funcionamiento. Y acá podemos ver lo que se llaman las anomalías, o sea, cada año si está por arriba o por abajo del valor promedio. Obviamente lo que está en celeste o en verde son años que están por arriba del promedio, lo que está en marrón que está por debajo del año medio. Lo que podemos ver acá es la escala a la izquierda. Fíjense que en algunas la escala va de 400 a menos 200, en otro va de 500 a menos 250, en otro va de 1000 a menos 500, o sea, son valores absolutos y cuesta o no es fácil comparar dos estaciones o los problemas que ha habido en dos estaciones. O sea, que falten 200 milímetros no es lo mismo que falten en el río Mendoza a que falten en el Río Grande, porque 200 milímetros en el Río Grande es relativamente poco, en cambio 200 milímetros en el río Mendoza es la mitad de lo que usa. Por eso es que se estandariza y se manejan índices para que sean comparables. Acá lo podemos ver exactamente lo mismo, nada más que si vemos a la izquierda, el rango siempre es de 2 a menos 2, y esos valores, de acuerdo a un rango entre 0 y 1, entre 1 y 1,5, 1,5, 2, va dando los distintos niveles de sequía. Este es el que se ha trabajado para equivalente a agua de nieve, pero el que más nos interesa justamente es el de derrame, que es el que usamos para pronosticar. Históricamente, cuando se veía este gráfico, acá podemos ver todos los derrames del río Mendoza de los últimos 56 años. Si ustedes se fijan rápidamente, el valor, la línea negra es el promedio, y aparentemente hay más valores por abajo que por arriba, que están, cuando teóricamente tendrían que ser parecidos. Lo que pasa es que hay pocos valores por arriba muy altos, entonces hacen que la media se levante. Toda la vida pasó así, la gente que dice, che, ¿por qué pasa esto? Justamente porque, bueno, acá vemos lo mismo para todos los ríos de Mendoza. Fíjense, el Atuel tiene más de, tenemos valores de 1907. Y fíjense que si nosotros volvemos a dibujar las anomalías, hay mayor cantidad, justamente, o sea, el año si estuvo por arriba o por debajo del valor promedio, se nota esto de que hay más valores, capaz que más chicos, por debajo en cantidad, que por arriba, no en cantidad, sino y por arriba son menos, pero más altos. Eso es justamente lo que se trata de estandarizar, o se trata de estudiar y estadísticamente para que todo sea comparable en los distintos ríos. Esto es lo que yo les decía. Esto pasa porque los caudales no tienen una distribución normal estadísticamente, o sea, la curvita esa no es igual para la izquierda que para la derecha. Eso hace de que haya muchos valores más a la derecha del valor más alto, aunque son más chicos. Estadísticamente eso se dice que es una distribución log normal, pero no nos interesa mucho en estos momentos.
Lo que sí es importante es ver esto. Esta es la clasificación que se usó hasta ahora para los pronósticos. Podemos ver que es bastante... Primero, la clasificación, cuando tratamos de averiguar de dónde se habían sacado esos valores de 1,35, 1,15, 1,05, 95%, no estaba en claro, no tenía un respaldo estadístico ni tampoco técnico. Y si ustedes se fijan, acá está mostrado qué cantidad de años de la historia de cada uno de los ríos caía en cada una de esas clasificaciones. Ustedes ven que, por ejemplo, en el diamante tenemos más años en los extremos, o sea, años raros, una cantidad más grande que en los valores medios, que sería lo razonable y lógico, que haya más años medios normales que años extremos. Entonces, eso siempre resultó raro, al menos. Igual que en el Mendoza, tenemos un año pobre con muchísima más cantidad de años en años pobres, en vez de cuando lo razonable es que la mayoría de los años, más allá de estos 10 años que tenemos de sequía, sean años medios. Entonces, llegamos a esto. La Organización Meteorológica Mundial propone esa clasificación de índices de caudales estándar. Básicamente también están propuestos como índices de sequía, pero acá está ampliado también para la parte de abundancia de agua. Un rango próximo a lo normal, 3 valores de sequía y 3 valores de años de abundancia. Eso es para caudales. Lo que nosotros hemos hecho, hemos adaptado esa metodología al índice de derrames estándar, en donde mantenemos los mismos límites, tanto para la parte de abundancia como para la parte de sequía, y para los valores medios o próximos a lo normal, lo hemos subdividido un poco más para tener un poco más de precisión al momento de clasificar. Y esto es el resultado. A la izquierda se ve lo que les mostré recién con la clasificación vieja, y la misma serie de años para cada río, con la misma cantidad, con la clasificación nueva, muestra esta distribución que tenemos a la derecha, en donde se ve más razonable que haya mayor cantidad de años medios, normales, que valores extremos. Eso es la primera muestra visual de que el sistema de clasificación es mejor. Aparte está dentro de una metodología internacional estándar y que con un respaldo estadístico mucho más fuerte. Bien, en función de eso vamos a mostrar a lo que hemos venido, que es el pronóstico. Este año, gracias a Dios, pudimos volver a hacer con un esfuerzo muy grande de todas las oficinas y desde el superintendente para abajo, hicimos la campaña de invierno. Realmente es un esfuerzo muy grande, pero es muy útil y muy productivo hacerlo porque nos permite validar todo lo que hacemos en forma telemétrica y a distancia durante todo el año. En algunos fuimos en helicóptero, en otros se fue caminando, y se pudieron ver todas las estaciones, y también pudimos ver las estaciones nuevas que ha instalado la Secretaría de Infraestructura y Políticas Hídricas este año en alta montaña. Bueno, la cuenca, lo que conocen, el Valle Hermoso. Este fue la línea roja para lo que ya me han visto estas presentaciones, es este año. Fíjense cómo veníamos hasta el 15 de agosto, realmente la situación era muy compleja y preocupante. Espero que en algún momento podamos tener una conferencia sobre el tema ríos atmosféricos, que fue algo que este año nos volvió medio locos porque hizo nevar en enero en alta montaña, y también hizo nevar en agosto y nos salvó un poco el año. O sea, realmente es algo que tenemos que empezar a prestar un poco más de atención, porque este año
fue algo muy significativo y raro. Bueno, acá simplificado para los últimos 3 años, fíjense el 2019, que en el río Mendoza no fue el peor año, pero en el resto sí. Veníamos por abajo del 2019 en todos los ríos y en estos momentos, si tenemos que decir una conclusión general, en todos los ríos nevó más que en el 2019, pero mucho menos que en el 2020. Y obviamente muchísimo menos, la tercera parte de un año normal a nivel provincial. Esta es la otra estación a la que entramos, la de Pehuenche, de la Secretaría. A esta se entró caminando. Ese es también fíjense, cómo a mediados de agosto se produjo la nevada importante. Y este es el pronóstico para el Río Grande, en el cual hemos pronosticado 1.290 hectómetros a lo largo de todo el año, con esa distribución que tenemos arriba. Y es un 40% de un año medio. Realmente el Río Grande es uno de los más bajos y hace ya 2 o 3 años que está en ese nivel. Tiene un régimen patagónico bastante complicado y de acuerdo a la clasificación antigua es un año seco, de acuerdo a la clasificación nueva es una sequía extrema, o sea, el nivel más bajo de sequía. La estación nivométrica de Laguna del Atuel, lamentablemente la estación dejó de transmitir cuando se produjeron varios días de nubes y después no levantó automáticamente y tenemos un registro incompleto, pero sí fuimos y pudimos verificar la cantidad de nieve que tenía al momento de los cateos. Para el río Atuel, que es el que con un 60% que mejorcito está, tenemos 660 hectómetros para todo el año, distribuidos de esa forma. El gráfico que vemos a la derecha también es, la línea negra es el hidrograma medio, la línea azul es el del año pasado y la línea roja es el pronóstico de este año, en todos los casos igual. De año seco, el 60%, con la nueva clasificación, es un año de sequía moderada. Severa. El río Diamante, la estación de Diamante, hay nieve, pero fíjense las montañas, cómo tiene gran parte de lugares sin nieve. También muestra exactamente lo mismo que los otros. La gran nevada de mediados de agosto y con 480 hectómetros para el río Diamante, está en un valor de menos de la mitad de agua de un año medio. También la clasificación de este año para todos los ríos con la clasificación anterior están en año seco y van a ver que con la clasificación nueva hace un poco de diferencia, aunque para este río también tenemos una clasificación de sequía severa. La cuenca del río Tunuyán, las 2 estaciones, Salinilla, fíjense ustedes, acá está abajo, se alcanza a ver la estación, cómo están el resto de las montañas, la poca nieve que hay. Esa es la serie de datos de equivalente agua-nieve de toda la temporada. Palomares, también, fíjense las laderas de la montaña, la poca cantidad de nieve que hay. Sí hay nieve en el valle, pero no. Como comentario, lo que están haciendo en este momento no valía la pena catear porque esos eran menos de 10 centímetros de nieve, pero sí se están tomando, como comentó Sergio, muestras de nieve para hacer los estudios de isotopía. El gráfico de Palomares. Y la clasificación, el pronóstico para el río Tunuyán de 500 hectómetros, o sea, un 58% de la media, también en un año seco con la clasificación anterior, y con la actual una clasificación de sequía severa.
Llegamos a la cuenca del río Mendoza, Tosca. Fíjense que sobre los Snow Pillow, no, perdón, Tosca tiene balanza. Hay menos de 10 centímetros de nieve, o sea que no se pudo catear, pero sí se fue a tomar muestras y a verificar las demás lecturas de las estaciones. El gráfico, alcanza a mostrarse el otro evento medio que hubo para finales de junio, que fue mucho más chico que el de agosto, que era el único evento que había habido importante a lo largo de todo el invierno. Y la estación de Horcones, se ve allá abajo a la estación, lo de al lado es una piedra muy grande que hay, obviamente el Aconcagua de fondo, pero fíjense ustedes la cantidad de nieve que tiene en esos momentos. Esto fue el 2 de septiembre, si no me equivoco. Bien, el registro permanente de la estación, con los dos eventos de junio y de agosto, y un pronóstico de 830 hectómetros, lo que implica un 60% del año medio. También, al ser menor del 65%, es un año seco, aunque con la clasificación nueva es una sequía moderada. Si les recuerdo la clasificación, es año medio, moderada, severa y extrema en cuanto a gravedad, ¿no es cierto? Este es entonces el resumen. Podemos ver todos los ríos con la clasificación anterior en año seco y el índice de derrame estándar que se ha adoptado como un método de clasificación y la clasificación de las sequías para este año. Podemos ver que hay dos estaciones o dos ríos al 60% y el resto están por debajo. Si sacamos un promedio de todo eso para los 5 ríos más grandes, estamos con el 50% del agua de un año medio, la disponibilidad que tenemos pronosticada para este año. Exacto, justo. Como comentario, el río Mendoza está como de las 3 sequías, estaría en la mejor situación, pero quiero hacer un comentario que es respecto del tema de la incidencia de la población en el río Mendoza. Acá tenemos la cantidad de habitantes que tiene la cuenca del río Mendoza, más de 1.200.000 personas, en el Gran Mendoza, que es lo que abarca la cuenca del río Mendoza, y la cantidad de agua que se le está entregando a la población no importa el tipo de año o el pronóstico que haya, pero es la misma cantidad fija absolutamente todos los años, y está garantizada mientras tengamos el agua. Eso implica de que de los 830 hectómetros que hemos pronosticado, la dotación anual del agua potable son 250 hectómetros. Eso hace que queden disponibles para el resto de los usos 580 hectómetros. Si usamos ese valor para la clasificación del río Mendoza, la situación del río Mendoza para el resto de los usos, excluyendo el agua potable, pasa de ser una sequía moderada a una sequía extrema como el Río Grande. Porque el agua que se entrega a las plantas potabilizadoras es un volumen fijo y tiene prioridad sobre el resto de los usos. Y por último, también se ha trabajado el índice de caudales, que directamente el que da la Organización Meteorológica Mundial, y evalúa los caudales en los ríos mes a mes. Los valores celestes son años normales, los verdes son años que están por arriba de lo normal, y los amarillos, naranja y rojo, años que están por debajo de un valor normal. Como vemos, el río Mendoza, si tomamos en cuenta la realidad que ha tenido en los últimos años, incluyendo todo el agua, ¿no es cierto?, no se ve ningún año con sequía extrema. Sí algunos en el 2019, pero ya van a ver que respecto de los otros ríos, la situación es mucho más favorable. Si vemos los otros ríos, fíjense el Tunuyán, como
en los años 19-20 tuvo varios meses con sequías extremas y muchos con sequía severa. La idea es de que estos valores de sequía se utilicen para trabajar la sequía agronómica, comparando esta situación con las demandas que tiene cada uno de estos meses. No es lo mismo tener una sequía severa en junio, julio, que tenerla en diciembre o en enero. Entonces, estos valores están dirigidos a trabajar sobre esa sequía agronómica. Bueno, el río Diamante, fíjense también como la temporada 19-20, que fue la peor insisto, para todos los ríos excepto el Mendoza, tuvo una gran cantidad de años con sequía extrema y este año tiene todos los meses de pronosticados con sequía severa. Lo mismo para el Atuel, el peor año el 19-20 y este año está un poquito más tranquilo, con un mes nomás en febrero, probablemente tenga una falta de agua importante. Por eso es que se están trabajando todos los embalses de una forma muy ajustada en estos 2 meses y ahora la planificación que tenemos que hacer, que tienen que hacer todas las subdelegaciones este mes, será en función de estos valores. Y por último, el Río Grande, fíjense también el 19-20, prácticamente casi todo el año con sequías extremas y este año también casi todos los meses con un nivel de sequía severa importante. Bueno, con esto terminamos la presentación del pronóstico. Creo que bueno, ahora nos queda trabajar sobre todo en los planes de erogación, la situación en que están los embalses en estos momentos y ver cómo encarar el año. Muchas gracias.